Hola, 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 amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de los dramas turcos, porque hoy tenemos un tema explosivo. Y es que, como bien habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin en una nueva serie. Sí, como lo oyen. Rumores, expectativas, todo lo que se dice, todo lo que sabemos y sobre todo, lo que yo como fan empedernida de esta pareja y del mundo de las novelas turcas, estoy pensando y sintiendo. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar toda la información que tenemos hasta ahora, a analizar las posibilidades y, por supuesto, a soñar un poquito con ese reencuentro que todos, absolutamente todos, deseamos que suceda. Antes de que sigamos y si eres nuevo por aquí, o si simplemente te gusta lo que ves, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Y créeme, con la cantidad de novedades que están saliendo de Turquía, necesitas estar al día. Así que suscríbete, comparte, dale a la campanita, y acompáñame en esta aventura. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja de moda. ¿Quién no recuerda su química en Love is in the Air? Ah, qué tiempos aquellos. El flechazo instantáneo, los roces, la tensión, la historia de amor que nos conquistó a todos y que, como si fuera poco, traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Y claro, después de esa conexión, todos queríamos más. Y la verdad, el mundo entero, o al menos el fandom de las series turcas, ha estado esperando pacientemente, pero con muchísimas ganas, la posibilidad de volver a verlos juntos en un proyecto. Y aquí es donde entran los rumores y las expectativas. Porque, como saben, en el mundo del entretenimiento, y más en el turco, las noticias vuelan. Los rumores se esparcen como la pólvora y muchas veces se convierten en realidad. En otras ocasiones, se quedan en meras especulaciones, pero en este caso, las especulaciones son más que interesantes. La noticia, estado circulando con más fuerza en las últimas semanas, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo has escuchado bien. Una nueva serie. Y como era de esperar, la noticia ha revolucionado las redes sociales, especialmente en Turquía y en países donde las series turcas son un fenómeno, como España, Latinoamérica y por supuesto, donde tú y yo nos encontramos en este canal. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar? Por ahora, la información es limitada, como suele ocurrir en estos casos. Sin embargo, los rumores apuntan a que la serie ya estaría en fase de preproducción, y que los dos actores principales, Hande y Kerem, estarían en conversaciones para aceptar el proyecto. Algunos medios incluso mencionan que el guión ya está listo, y que la serie tratará sobre una historia de amor con un toque de misterio y drama. Perfecto. Justo lo que necesitamos. Imaginemos. Kerem Bürsin con su mirada enigmática y su porte seductor, interpretando a un personaje misterioso. ¿Qué tal un detective privado con un pasado oscuro? Podría ser un hombre atormentado por un error del pasado, obsesionado con resolver un caso sin resolver que lo persigue desde hace años. Un hombre que se esconde tras una fachada de frialdad y profesionalismo, pero que en el fondo esconde una profunda vulnerabilidad y un gran corazón. Imaginen la intensidad de sus silencios, la fuerza de sus miradas, la forma en que Kerem podría transmitir la complejidad de este personaje. ¿O un millonario con secretos que ocultar? Un magnate de los negocios aparentemente exitoso y carismático, pero que en realidad está involucrado en actividades ilícitas. Un hombre que vive en un mundo de lujo y poder, pero que se siente atrapado en una red de mentiras y engaños. Un hombre que debe tomar decisiones difíciles y que se enfrenta a la constante amenaza de ser descubierto. ¿Se imaginan a Kerem interpretando a este tipo de personaje? La elegancia, la sofisticación, la frialdad calculada. Sería espectacular. ¿Y Hande Erçel, la reina? ¿Cómo sería su personaje? ¿Una periodista investigando una trama turbia? ¿Una periodista valiente y decidida, que no teme enfrentarse a los poderosos para descubrir la verdad? Una mujer que se juega la vida para desenmascarar la corrupción y la injusticia. Una mujer que se enamora del hombre equivocado, pero que no puede evitar sentir una profunda atracción por él. Imaginemos a Hande con su talento y versatilidad, interpretando a este personaje.
La determinación en sus ojos, la pasión en sus palabras, la fuerza en sus acciones. Sería inolvidable. ¿Una abogada luchando por la justicia? Una abogada brillante y apasionada, que defiende a los más débiles y que se enfrenta a los poderosos. Una mujer que cree en el poder de la ley. Y que no se rinde ante la adversidad. Una mujer que se enamora de un hombre que está en el lado opuesto de la justicia, pero que no puede evitar sentir una profunda atracción por él. Ande podría darnos una actuación magistral. La inteligencia, la elegancia, la fuerza de voluntad. Sería increíble. O quizás una mujer con un pasado que la persigue. Una mujer que intenta escapar de su pasado, que busca una nueva vida, pero que se ve obligada a enfrentarse a sus fantasmas. Una mujer que se enamora de un hombre que la puede ayudar a superar sus miedos, pero que también puede ponerla en peligro. Imaginen la vulnerabilidad de Ande, la fragilidad, la fuerza interior que podría transmitir con este personaje. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Por supuesto, hay que ser realistas. La industria de las series turcas es volátil. Los proyectos se caen, los actores cambian de opinión, los guiones se reescriben. Pero la persistencia de este rumor, el hecho de que la noticia haya circulado con tanta fuerza y que varios medios importantes estén hablando de ello, me da buenas vibraciones. Incluso algunas fuentes sugieren que ya se han realizado reuniones preliminares con potenciales directores y equipos de producción, lo que añade un poco más de credibilidad a las especulaciones. Además, recordemos que Ande y Kerem mantienen una excelente relación. Aunque ya no están juntos sentimentalmente, se siguen respetando y admirando mutuamente. Y eso, amigos míos, es crucial. La buena sintonía entre los actores es fundamental para el éxito de una serie. La química entre ellos fue tan evidente en Love is in the Air, que se convirtió en un factor clave para el éxito de la serie. Verlos trabajar juntos nuevamente con la madurez y experiencia que ambos han adquirido, promete un resultado aún más impactante. Y seamos sinceros, ¿quién no quiere ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Su química es innegable. Su conexión traspasa la pantalla, y el público los adora. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Qué tipo de expectativas podemos tener? En primer lugar, la productora. Aún no hay confirmación oficial sobre quién estará detrás de este proyecto. Sin embargo, los rumores apuntan a alguna de las productoras más importantes de Turquía, lo que garantiza una producción de calidad, con buenos guionistas, directores y, por supuesto, un elenco de actores de primera línea. Nombres como Ayapm, Medyapm o OGM Pictures han sido mencionados en algunas conversaciones. Cualquiera de estas productoras con su experiencia y recursos podría convertir este proyecto en un éxito internacional. Esto es fundamental, porque las productoras turcas son muy profesionales y saben cómo crear historias que nos enganchan desde el primer minuto. En segundo lugar, el género. Como mencioné anteriormente, la serie parece que combinará el romance con el misterio y el drama. Una combinación explosiva. Este tipo de mezcla ha demostrado ser muy exitosa en otras series turcas, creando una base sólida para el éxito. El misterio mantendrá a los espectadores intrigados y pegados a la pantalla, mientras que el romance les permitirá conectar emocionalmente con los personajes. Y si a eso le sumamos la química de Ande y Kerem, el éxito está garantizado. Creo que con este tipo de historia, la serie podría atraer a un público muy amplio, tanto a los fans de las series turcas en general como a los que disfrutan de historias más complejas y profundas. En tercer lugar, la trama. Si bien no se han revelado detalles concretos sobre la trama, la combinación de amor, misterio y drama promete una historia apasionante, llena de giros inesperados y emociones fuertes. Imaginemos las escenas románticas entre Ande y Kerem, la tensión, los secretos, las intrigas. Será un festín para los sentidos. La serie podría explorar temas como la confianza, la traición, la redención y la búsqueda de la verdad, añadiendo capas de profundidad a la historia. Pero, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué otros factores podrían influir en el éxito de esta serie? En mi opinión, hay varios elementos clave. En primer lugar, el guión. El guión es fundamental. Una buena historia, bien escrita, con personajes complejos y bien desarrollados, es la base de cualquier serie exitosa. Un guión bien elaborado mantendrá al público enganchado y ansioso por descubrir qué sucederá a continuación.
Y si además el guión está a la altura de la química entre los protagonistas, tenemos un bombazo. Se espera que el guión combine elementos de romance, misterio y drama de manera equilibrada, sin que ninguno de ellos eclipse a los demás. En segundo lugar, la dirección. El director o directora es quien guía la historia, quien decide cómo se cuenta, cómo se ven los personajes, cómo se transmiten las emociones. Un buen director puede hacer que una historia mediocre se convierta en una obra maestra. Un director con una visión clara y la capacidad de llevar a cabo esa visión es esencial. Y si además el director sabe cómo sacar el máximo partido a la química entre los actores, tenemos un producto de lujo. El director debe ser capaz de crear una atmósfera que refleje el tono de la historia y de guiar a los actores para que ofrezcan sus mejores interpretaciones. En tercer lugar, la banda sonora. La música es un elemento crucial en las series turcas. La banda sonora puede potenciar las emociones, crear ambiente, resaltar los momentos clave de la historia. Una buena banda sonora puede hacer que una serie sea inolvidable. La música debe complementar la historia, sumergir a los espectadores en el mundo de la serie y crear una experiencia emocional más profunda. Y por último, la promoción. La promoción es fundamental para dar a conocer la serie y generar expectativas. Las redes sociales, las entrevistas, los trailers, todo ayuda a crear expectación y a atraer al público. Y en este caso, con Hande y Kerem como protagonistas, la promoción está garantizada. Los fans harán el resto. Las campañas de marketing deben ser efectivas y dirigidas al público objetivo, y deben aprovechar al máximo el interés generado por los protagonistas. Pero, ¿qué más podemos hacer nosotros, los fans? En primer lugar, estar atentos a las noticias. Estar al tanto de cualquier información que salga sobre el proyecto, seguir a los actores en las redes sociales, comentar, compartir, todo suma. La información sobre el proyecto se filtrará a través de diferentes fuentes, como comunicados de prensa, entrevistas con los actores y el equipo de producción, y las redes sociales. Estar atentos a estas fuentes ayudará a estar al día sobre el progreso del proyecto. En segundo lugar, apoyar a los actores. Expresar nuestro cariño y apoyo a Hande y Kerem, demostrarles que estamos deseando verlos juntos de nuevo. Escribirles mensajes, comentar sus publicaciones, demostrarles que somos los mejores fans del mundo. El apoyo de los fans es esencial para el éxito de cualquier proyecto. Los actores apreciarán saber que tienen un público fiel que está esperando con entusiasmo la nueva serie. En tercer lugar, y esto es muy importante, ser pacientes. Las cosas llevan su tiempo. No hay que desesperarse si la serie tarda en salir. Lo importante es que el proyecto se haga realidad, que sea de calidad y que nos haga disfrutar. La producción de una serie de televisión es un proceso largo y complejo. Hay muchas variables involucradas, y es posible que surjan retrasos. La paciencia es clave. Y por último, soñar. Soñar con ese reencuentro, imaginar las escenas, crear nuestras propias historias. Soñar es gratis. Y en este caso, soñar con una nueva serie de Hande y Kerem es un placer. Imaginemos las escenas románticas, llenas de miradas cómplices y gestos sutiles. Visualicemos los momentos de tensión, con secretos revelados y conflictos emocionales. Soñar con la serie nos ayudará a mantener viva la emoción y la expectación. Y hasta aquí mi análisis sobre los rumores y expectativas de la nueva serie de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven, hay muchas expectativas, muchas ganas y mucha ilusión. Y como siempre, desde aquí en mi canal, estaremos al tanto de cualquier novedad. Y ahora, para concluir este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Asterisco: hemos hablado de los rumores sobre la nueva serie de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Asterisco: hemos analizado la información disponible, que aunque limitada, es prometedora. Asterisco: hemos comentado las expectativas, el género, la trama y los factores clave para el éxito de la serie. Asterisco: hemos hablado de la importancia de la buena sintonía entre los actores y de la química innegable que existe entre Hande y Kerem. Asterisco: hemos analizado lo que nosotros, los fans, podemos hacer para apoyar el proyecto. Y ahora, como siempre, me gustaría agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Sin ustedes, este canal no sería lo que es.
Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la nueva serie? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué les gustaría ver? Me encantaría leer sus opiniones. Y ahora sí. No se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, la campanita de notificaciones es su mejor amiga para no perderse ninguna novedad sobre las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.